tutela legal doctora María Julia Hernández, y también el movimiento de víctimas del régimen MOVIR, con relación a la presentación de más casos o de nuevos casos de graves violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos casos se suman a otros que ya tutela legal y MOVIR han presentado en denuncias. Anteriormente se presentaron 152 y este día estamos presentando 530 casos ante la comisión para que sean investigadas las graves violaciones cometidas dentro del régimen de sección, ¿verdad? Lo que son torturas, desapariciones forzadas, asesinatos en manos del Estado, desplazamientos forzados, graves violaciones también a las familias de las víctimas. Esto se realiza también en el contexto del informe de la Comisión Interamericana que se emitió el 4 de septiembre. También decir que estos casos han llevado todo el proceso de agotamiento ante la instancia nacional, se han sido presentados a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Y lamentablemente ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en su generalidad ha emitido resoluciones de inadmisibilidad e improcedencia, ¿verdad? Entonces, ante esta situación ha sido necesario activar la instancia internacional, ya que no hay una institucionalidad que funcione en El Salvador, tampoco, como se sabe, pues un Estado de Derecho. Decir que sumado al informe, ¿verdad?, se revela y se establece claramente que existen estas violaciones, y este informe, pues, que ha salido recientemente, es también un triunfo, ¿verdad?, para las organizaciones, para las víctimas, para los familiares, que han demostrado y ha quedado demostrado estas graves violaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos que la Comisión Interamericana admita estos nuevos casos, que lleven el proceso establecido en el sistema y que se pueda reparar, ¿verdad?, a miles de víctimas, y que también el Estado sea condenado, ¿verdad?, por estas graves violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo a más de 2 años de régimen de sección, ¿verdad? Por ello también vamos a expresar nuestro posicionamiento con un comunicado que lo vamos a leer a continuación, y también el posicionamiento de tutela legal y de MOVIR, ¿verdad?, que está aquí presente. Buenos días. Continuamos con la lectura del posicionamiento de tutela legal, doctora María Julia Hernández, y el movimiento de víctimas del régimen. Comunicado de prensa. La Asociación de Derechos Humanos, tutela legal, doctora María Julia Hernández, y el movimiento de víctimas del régimen de excepción, MOVIR, a la comunidad nacional e internacional expresamos: 1. El 4 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe El Salvador, Estado de Excepción y Derechos Humanos, donde quedan plenamente probadas las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el país en el marco de la política de seguridad. El informe es un triunfo para las víctimas que han luchado para defender la vida y la libertad de miles de personas capturadas de forma ilegal y arbitraria por el gobierno. 2. Como parte del proceso de denuncia, esta semana hemos presentado a la CIDH más de 530 casos de graves violaciones cometidas durante el régimen de excepción, entre los que se encuentran desapariciones forzadas, casos de tortura y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas en las cárceles bajo la custodia del Estado. La necesidad de activar la justicia interamericana tiene a su base la captura de toda la institucionalidad del país por el grupo gobernante. 3. Los casos presentados han seguido el proceso de agotar las instancias nacionales, denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, presentación de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional,
entrega de arraigos a la Procuraduría General de la República sin que exista respuesta positiva para las víctimas de detención arbitraria. De igual forma, existen casos con órdenes de libertad emitidas por los jueces de la República que son ignoradas por la Dirección General de Centros Penales, lo que evidencia que en el país ha desaparecido el Estado de Derecho. 4. El informe ha dejado demostrado de forma inobjetable que no puede existir seguridad sin derechos humanos, menos aún sin institucionalidad democrática que garantice los derechos fundamentales de las personas, como la presunción de inocencia, el debido proceso, la independencia judicial, el derecho de defensa y a la información. Todas han sido eliminadas en nuestro país bajo la falsa dicotomía que no puede haber seguridad sin sacrificar otros derechos fundamentales. Los cientos de casos presentados ante la CIDH buscan obtener justicia y reparación para las víctimas y que el Estado sea condenado por la persecución de personas inocentes. 5. Urgimos a la CIDH a darle trámite de manera ágil al proceso presentado y resolver a favor de las víctimas, lo que significará abrir el camino de reconocer y resarcir a las miles de personas que han sufrido graves violaciones a sus derechos durante el régimen de excepción. San Salvador, 26 de septiembre de 2024. Ese es nuestro comunicado. En este momento abrimos espacio de preguntas y respuestas para poder ampliar los temas abordados. Quisiera una reacción de ustedes con la nueva elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y me refiero a los miles de habeas corpus que ustedes han presentado. ¿Qué esperan? Decir también que en este nuevo presentación de casos estamos exponiendo la ineficacia, ¿verdad?, o la anulación de los procesos constitucionales, específicamente el habeas corpus. Por eso traemos este día también toda la cantidad de casos, ¿verdad?, que Tutela Legal ha documentado con Movir, donde se revelan estas situaciones donde hay nulidad, ¿verdad?, de este recurso. Efectivamente, pues, esperaríamos, ¿verdad?, que la Sala de lo Constitucional y que la Corte también, pues, retome, ¿verdad?, lo que dice el informe de la Comisión Interamericana respecto a realizar acciones que no sean, que no afecten, ¿verdad?, ya los derechos de las personas privadas de libertad. Una de ellas, pues, tendría que ser resolver de forma eficaz y realmente dentro de un proceso o de un debido proceso estos casos. Lamentablemente, pues aquí tenemos, ¿verdad?, las respuestas donde ni siquiera la sala entra a conocer los casos, sino que hay respuestas repetitivas donde se dice que solo se le plantean asuntos de mera legalidad. Hay observaciones, algunos casos de enfermedades crónicas, pero son observaciones también bastante absurdas, ¿verdad? Se le pregunta o se le dice a las víctimas que se han hablado con el juez del caso o con las autoridades penitenciarias y que presenten también diagnósticos en 3 días, ¿verdad? Un término de 3 días que es imposible, ¿verdad?, para la población. Entonces, esto se ha planteado a la CIDH y la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, ya no debe de seguir, ¿verdad?, esa línea política, ¿verdad?, en cuanto a apoyar el régimen totalmente. Lamentablemente, hasta instituciones que estaban apoyando de alguna forma o realizando algún trabajo en favor de la población, ¿verdad?, afectada, como la Procuraduría General de la República, pues ha sufrido también ya una ola de despidos, ¿verdad?, de 400, donde 275 son de los procuradores que estaban llevando estos casos, ¿verdad? Entonces, como se dice acá, la institucionalidad no está funcionando y es necesario que estos casos lleguen a la comisión, ¿verdad? Y los dejaría también con el posicionamiento de las compañeras y compañeros del Movir.
Bueno, nosotros como movimiento de víctimas también nos preocupa la situación, como decía el licenciado Díaz, las elecciones de magistrados. Si estos que estuvieron no se les vio el funcionamiento, ¿qué esperamos de los que vienen? Lo decíamos días anteriores, lo que está pasando de una elección de segundo grado, para mí, y como para Movir, no es una elección de segundo grado, son propuestos, ya están calificados que ellos van a ser los nuevos magistrados. No esperamos mucho, no esperamos nada, porque lo mismo viene pasando. ¿Cuántos habeas corpus? Y venir a dar la misma resolución. Entonces, eso es ilógico, ¿verdad? Como decía, hay una señora que venga de Morazán y le dan 3 días para que venga a resolver un caso de un habeas corpus, es ilógico, se le va un día en venir y un día en regresar cuando vienen a hacer las cosas. Entonces yo creo que aquí, como Movir, nosotros siempre vamos a estar luchando y nos van a ver en las calles a pesar de las dificultades que se nos presenten. También venimos con una nueva campaña donde estamos pidiendo ya que levanten la restricción de las visitas, porque queremos saber nosotros el estado de salud o la vivencia de nuestros familiares. Desconocemos si están vivos, pero si se levantaran la restricción de visitas, yo creo que muchos vamos a tener que llorar, porque ya muchos creo que ya están en fosas comunes. Entonces es lamentable que el gobierno todavía no se pronuncie en nada. Me llamó la atención el discurso de la ONU, donde dice él que aquí tenemos libertad de expresión, no hay violaciones de derechos humanos, pero los fallecidos están saliendo torturados de los penales y la prensa está siendo agredida por las autoridades, o sea, y eso lo vimos el días anteriores. Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer, tanto como los movimientos sociales, las organizaciones y ustedes como prensa también hacer lo que nos toca, porque de lo contrario no camina nada. También hacer un llamado a las instituciones de gobierno como es la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría de Derechos Humanos, que no pongan obstáculos a la documentación que se les solicita. Eso es parte de sus funciones, extender una constancia de detención arbitraria, o el abogado público extender un documento, una autorización para poder sacar antecedentes penales. El abogado público dice que eso no es necesario, que no lo necesita. ¿Y cómo vamos a constatar que nuestros familiares tienen antecedentes penales? Pero el abogado público también está dando la autorización, pero es las oficinas de centros penales a donde se emite esa hoja, a donde también la están denegando. Y le hacemos un llamado acá, por medio de la prensa, que quiten esos obstáculos, porque si bien es sabido, no nos estamos escondiendo, esa documentación se está solicitando porque es la que el comisionado presidencial de Derechos Humanos se le está presentando, porque si un documento de esos no va, tampoco no va a valer para el comisionado presidencial. Buenos días, gracias por atender al llamado, de las víctimas del régimen. Pues nosotros siendo consecuentes, ¿verdad?, con cada paso que hemos dado desde el principio de este régimen, pues ahorita estamos avanzando y pues seguimos la línea, ¿verdad?, y las observaciones de la CIDH en la situación en los centros penales, ¿verdad? Entonces, por eso, como dijo el compañero, estamos pidiendo un mínimo, porque lo que nosotros exigimos es justicia y libertad, pero el mínimo ahorita es que se nos dé el acceso a ver a los familiares, ¿verdad? A ver si están con vida o no. Y también otra situación, hacer un llamado, ¿verdad? Si es que la institucionalidad no funciona, pues que nos dejen y que nos den los permisos para seguir avanzando, porque pues se ha comprobado de que pues todo el trabajo que hace Movir, las instituciones no lo están haciendo. Pero lamentablemente el día que empezamos nosotros a recolectar documentos en el Parque Libertad, se vino una lluvia bien fuerte, las víctimas mojándose, y pues nosotros ahí con todo el dolor del alma, y también que pues nosotros no contamos con local, tuvimos que hacerlo a la intemperie. Muchas mujeres ahorita están enfermas, están mal de salud, porque esa lluvia, tras que son personas que están mal de salud y les cae esa tormenta, y de ahí con el ajuste de que nos llegan a querer intimidar a las víctimas, o sea que es una revictimización. Entonces un llamado a que pues por lo menos que presten
cuando uno le solicita los permisos, porque pues es un derecho de todas las víctimas acceder a la justicia. Entonces, eso es lo que pedimos como víctimas del régimen, y nosotros vamos a estar apoyando día a día esta lucha. Gracias. Si hay más preguntas. Sobre el proceso de estos documentos, ¿cuándo los presentaron? ¿Cuándo y cuánto tiempo es que pueden esperar para el proceso? Sí, gracias. Nosotros junto a Movir presentamos en 2022 y en 2023, como señalábamos, ya 152 casos, ¿verdad? Iniciando esta denuncia. Y ahorita, pues, teniendo en cuenta, ¿verdad?, el tiempo transcurrido y la situación de que hemos realizado 3 acciones y 3 peticiones de pronto despacho a la Sala de lo Constitucional, y lamentablemente pues no ha habido ningún cambio. Hemos documentado estos nuevos casos y se han sumado, ¿verdad?, más de 530 que, como decíamos, ya corrieron, ¿verdad?, toda la instancia, y no ha habido una respuesta favorable, ¿verdad? Cada caso está documentado con la respuesta de la Sala de lo Constitucional, con estas también observaciones que las catalogamos como absurdas de algunos casos, ¿verdad?, que son pocos, pero la generalidad es una respuesta negativa, ¿verdad?, plegada a lo que es una línea de aplicación del régimen, tal como también lo está haciendo el sistema judicial, ¿verdad? Los jueces están siguiendo también esta línea y están aplicando pues criterios bastante subjetivos, y para nosotros, ¿verdad?, y lo ha señalado la misma CIDH, lo que se ha hecho es una criminalización de la pobreza, ¿verdad?, donde hay muchas personas que han sido capturadas arbitrariamente y no tienen la oportunidad de defenderse, ¿verdad? No hay un debido proceso, y con la situación de que el cambio en la legislación ha llevado a instaurar de hecho el régimen, ¿verdad?, que es algo que la CIDH también en sus 23 recomendaciones determina, ¿verdad?, que deben derogarse estas reformas penales, ¿verdad?, y claramente debe de terminarse ya o derogarse también el mismo régimen, ¿verdad? Entonces, con esto esperamos de que cada caso documentado tenga una respuesta, y solicitamos, ¿verdad?, a la CIDH de que el estado de información de estas personas, ¿verdad?, que cuál es la situación. Ya se expresó acá que hay muchas personas privadas de libertad y no se sabe actualmente dónde están, ¿verdad? Que también se investiguen las acciones, tal como lo dice la CIDH, de torturas y de muertes por parte de funcionarios. Y pues se apliquen también las demás recomendaciones, ¿verdad?, como es el crear un registro de víctimas, como es también un plan integral de reparaciones, un debido proceso, y lo que señalaban los compañeros y compañeras de Movir, ¿verdad?, que se pueda visitar a las personas privadas de libertad y que también puedan entrar organizaciones, ¿verdad?, nacionales e internacionales. Y por último también señalar que hay una renuencia, ¿verdad?, hay una negativa del Estado a permitir la verificación y la entrada, ¿verdad?, de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos a los centros de detención, ¿verdad? Entonces todo eso está planteado nuevamente en esta presentación de casos, y esperamos que lo más pronto pues la Comisión Interamericana actúe, ¿verdad?, y se pueda y lleve, ¿verdad?, a investigar estos hechos y condenar también estos hechos tan lamentables, ¿verdad?, que ya sabemos y hemos señalado, ¿verdad?, que son crímenes ya de lesa humanidad por la sistematicidad de estas graves violaciones. Lo primero que se debe hacer notar es que ya estamos en otro nivel de lucha. El primer nivel de lucha iba orientado a que hubiera un reconocimiento que la política de seguridad del Estado salvadoreño generaba graves violaciones a los derechos humanos.
Eso quedó plenamente probado, quedó plenamente demostrado con el informe que presenta la CIDH. Aquí ya no es posible para ningún actor estatal negar que existen violaciones a derechos humanos en el país. No puede. Ya un organismo de derechos humanos le dijo, existen. Tome medidas. Ya no lo puede negar. Es decir, ya las víctimas cumplieron con su objetivo de desmontar la campaña millonaria del gobierno de decir que somos un ejemplo en seguridad. Eso es mentira. Y las 350 páginas del informe de la CIDH lo desmontan punto por punto. Si no lo ha leído, léalo. ¿Cuál es el siguiente paso en esta lucha? Que el Estado sea condenado por violar de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de la población. Ese es el paso que se está dando en este momento. Ciertamente el compañero Lenín decía de que previamente se habían presentado unos casos, pero el sustrato teórico que da el informe de la CIDH no existía, ahora ya existe. Ya existe evidencia que el Estado salvadoreño tiene la tortura como práctica sistemática. Está demostrado que el Estado salvadoreño asesina por acción o por omisión personas detenidas que aún gozan de la presunción de inocencia. Está demostrado que existe una política de desaparición generalizada, que las personas son detenidas y los familiares no vuelven a saber nada de las personas, ni siquiera si están vivas. Esa es la política de seguridad. Todo el discurso oficial se desmonta. Ahora vamos por el siguiente paso, que las víctimas, luego de ser reconocidas, puedan ser resarcidas en su derecho. Y eso es lo que estamos exigiendo con este proceso. ¿Cuánto se va a demorar? Esa decisión fundamentalmente del sistema interamericano. Por eso, en el último apartado, urgimos a la CIDH para que le dé trámite ágil, porque aquí estamos hablando que debemos evitar que más personas sigan siendo asesinadas en las cárceles salvadoreñas. No sé si hay más preguntas. Gracias por